¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde la sede central de La Voz de Galicia. Hoy vamos a hablar de un problema de enorme trascendencia social. El daño cerebral adquirido está provocado por una discapacidad, generado a su vez por lesiones cerebrales causadas por ictus, traumatismos, tumores o incluso infecciones cerebrales. Este es un problema al que se enfrentan miles de familias cada año. A veces aparece de forma repentina e impacta directamente en la vida diaria de las personas que la sufren. Para que se hagan una idea, según un informe publicado el año pasado por la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido, Galicia es una de las comunidades con mayor tasa de prevalencia de esta enfermedad, con más de 1.300 casos por cada 100.000 personas. Sin embargo, estas cifras se revisarán próximamente, puesto que ya se ha descrito que el coronavirus tiene como efecto secundario el déficit funcional o incluso la discapacidad. En Galicia, el Hospital Ribera Polusa ha puesto en marcha una unidad de daño cerebral adquirido y recuperación funcional, que, como su propio nombre indica, se centra en la recuperación funcional de los pacientes que han sufrido algún tipo de incapacidad a causa de un ictus, del coronavirus o también de un traumatismo cerebral. La unidad está formada por un equipo multidisciplinar de profesionales, entre los que se encuentran médicos especialistas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, fisioterapeutas, especializados en neurorehabilitación y también neurologopedas. Por ello, para hablar de este problema y también de sus tratamientos, estamos hoy aquí con el director médico del Hospital Ribera Polusa, Carlos García Porrúa. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias a vosotros. Estamos también aquí acompañados por Aixa Parras, que es terapeuta y coordinadora de la Unidad de Daño Cerebral Adquirido de Ribera Polusa. ¿Qué tal? Gracias por venir. Y también con Silvia Roncero, que es fisioterapeuta de esta unidad. Además, de forma telemática, participará en esta sesión Tania Rodríguez Ares, que es médica adjunta del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Lucus Augusti. ¿Qué tal, Tania? ¿Nos oyes? Hola, buenas tardes. Sí, os escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, y también dar las gracias a nuestros lectores, que en los últimos días nos han hecho llegar una buena parte de consultas que tenían para hacerle a este grupo de profesionales y que trataremos de resolver durante esta sesión. Sin más dilación, empezamos con Tania, que nos va a hacer una exposición. ¿De qué nos vas a hablar? Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al doctor Porrúa la invitación para hablar de una enfermedad tan prevalente como es el ictus y de algunos de los aspectos que debemos saber. Mencionaré algunos datos epidemiológicos, qué es un ictus, qué síntomas produce, qué tenemos que hacer cuando sospechamos que una persona está sufriendo un ictus, cómo lo podríamos prevenir y qué papel desempeña la rehabilitación. Como algunos datos, ofreceros que en Galicia la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones es la enfermedad cerebrovascular, el ictus, con una incidencia de entre 150 y 200 casos por cada 100.000 habitantes al año, lo que en Galicia supone 5.000 nuevos diagnósticos de ictus cada año. Solo en el área sanitaria de Lugo, 700, incluyendo accidentes isquémicos transitorios, hemorragias cerebrales e ictus isquémicos. De ellos, hasta un 50% pueden provocar algún grado de dependencia funcional, y en Galicia se calcula que a día de hoy puede haber unas 50.000 personas con secuelas de algún tipo de ictus. Los factores de riesgo, algunos son modificables, como la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo, pero algunos no lo son, como la edad. Y de hecho, la incidencia sabemos que aumenta exponencialmente con la edad, dado que tenemos una población envejecida. Se estima que en 2050 más del 50% de los gallegos serán con una edad mayor de 60 años. Creemos que esto está yendo cada vez en más aumento. La edad media en este momento de los ictus isquémicos es de 68 años y de los hemorrágicos un poco menos, de 61, pero también son menos frecuentes. Son más frecuentes en mujeres que en varones, quizá porque también tienen una mayor esperanza de vida, pero además en mujeres son más graves. ¿Y qué es un ictus? Bueno, se define como una alteración o un déficit neurológico brusco que se produce por la interrupción de flujo sanguíneo en el cerebro. Esto puede ser debido a que se obstruye una arteria, o bien por una placa de ateroma, o bien por un émbolo o coágulo desprendido desde otro sitio, que habitualmente suele ser el corazón, y otras veces es porque la arteria cerebral rompe, lo que se conoce como hemorragia cerebral. Coloquialmente se le ha puesto muchos nombres: derrame, embolia, trombosis, todos ellos para referirnos a lo mismo, a un ictus. Cada ictus puede ser diferente y cada persona que lo padece va a estar afectado de forma diferente. En este ejemplo vemos a la izquierda un ictus isquémico, que sería por obstrucción del flujo, y esta zona más oscura es la zona infartada, la que se ha quedado sin aporte sanguíneo, que en una anatomía patológica correspondería a esta lesión de necrosis de tejido cerebral muerto que vemos aquí. A la derecha tenemos
en blanco lo que sería una hemorragia cerebral, un ictus hemorrágico, por un sangrado de una arteria que ha roto, y que si lo viésemos en una necropsia sería este huequecillo de sangre que deja por aquí. ¿Y qué síntomas produce? Bueno, pues depende de qué zona y de qué tamaño tenga el ictus en el cerebro. Sabemos que en cada zona, que cada región del cerebro se encarga de una función, entonces dependiendo del área afectada, así se dan los síntomas. Hay que tener en cuenta que a veces los síntomas son transitorios. Hablamos de ictus transitorio cuando dura menos de 24 horas y se recupera por completo, pero habitualmente suele durar entre 10 y 15 minutos o como mucho una hora. Esto, en cambio, no quiere decir que no tenga importancia, sigue siendo una urgencia médica, porque a veces es un aviso. ¿Y cuáles son los síntomas típicos de un ictus? Habitualmente lo que vamos a observar es que un paciente pierde fuerza o sensibilidad en un lado completo del cuerpo, incluyendo la cara, o a veces en una extremidad, en el brazo o en la pierna. También puede ser que lo que se produzca es una alteración del lenguaje, tanto para emitirlo como para comprenderlo, dificultad para la visión con un ojo o con ambos, sensación de inestabilidad o de mareo y ocasionalmente dolor de cabeza. El dolor de cabeza es más típico de las hemorragias en realidad que del ictus isquémico y suelen ser siempre síntomas de presentación brusca. Insistir una vez más en que los síntomas, aunque sean transitorios, tienen la misma importancia y que también son una urgencia médica. ¿Y qué tenemos que hacer cuando sospechamos que se trata de un ictus? Tener muy claro que es una urgencia y que es tiempo dependiente. Debe ser atendido por profesionales especializados lo antes posible. ¿Por qué debemos acudir al hospital? Bueno, es conocida la frase de que tiempo es cerebro, y eso es porque el tiempo que perdemos es cerebro que perdemos. Se debe a que cuando se ocluye una arteria, la zona más comprometida del cerebro que queda sin aporte sanguíneo se muere, se produce una necrosis del tejido, pero alrededor de esta zona que se muere queda alguna que le llamamos zona de penumbra. Esa es a la que le está llegando poco aporte sanguíneo, pero que todavía lo podríamos rescatar. Es tejido que consideramos salvable, en el caso de que podamos recuperar el flujo sanguíneo. Y para eso se estima que tenemos aproximadamente unas 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Por eso es tan importante intentar acudir al hospital lo antes posible para recuperar la zona de penumbra. ¿Qué haríamos en el hospital? Realizar pruebas que nos lleven a un diagnóstico rápido, descartar principalmente que sea una hemorragia o que sea una isquemia, para aplicar el tratamiento lo antes posible, porque recordemos que es tiempo dependiente. Además, esto nos va a permitir prevenir las posibles complicaciones del ictus, tratar de forma precoz las mismas e iniciar un programa de rehabilitación que se podrá continuar al alta. Y por otra parte, nos permite identificar y comenzar el tratamiento de los factores de riesgo para evitar que el ictus se repita, la recurrencia del propio ictus. ¿Cómo podríamos evitar o ayudar a prevenir un ictus? Pues es fundamental el papel del médico de atención primaria en cuanto a vigilar factores de riesgo vascular como la tensión, el azúcar, el colesterol, llevar un estilo de vida saludable, comer sano, hacer ejercicio. Y por otra parte, el tratamiento farmacológico, habitualmente antiagregantes y anticoagulantes como terapia antitrombótica para evitar que se formen coágulos o trombos. Esto va a depender un poco del perfil del paciente. En cuanto a la rehabilitación, una vez que hemos tenido o sufrido ya un ictus, lo importante es buscar minimizar en la medida de lo posible las secuelas que nos puedan quedar. Y esto es un proceso activo que va a depender del paciente y de la colaboración con la familia. Es importante además que no dejemos de lado la parte psicológica. Tenemos que tener en cuenta desde un primer momento que el déficit que perdemos con un ictus puede ser recuperable por completo, de forma parcial o no recuperarse nunca. Entonces el objetivo es que el paciente sea lo más independiente y autónomo posible. Para ello sabemos que la mejoría más importante se aprecia entre el primer y el tercer mes, pero no consideramos que se hayan estabilizado los déficits hasta que hayan pasado un mínimo de 6 meses. Y algunas alteraciones como las del lenguaje o el equilibrio estamos viendo que se recuperan hasta 2 años después. Con lo cual deberíamos fijarnos en unos objetivos a medio y a largo plazo y a poder ser contar con un programa de rehabilitación neurológica que sea específico, porque una vez sufrido un ictus, lo importante es que podamos seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Después de esta intervención se preguntarán, ¿y qué pasa después de un ictus? Para ello vamos a ver un vídeo que nos va a mostrar el interior de la unidad de daño cerebral adquirido y recuperación funcional del Hospital Rivera Polosa.
En la unidad de recuperación funcional del Hospital Ribera Polusa tratamos diferentes patologías. Nos centramos en rehabilitar a pacientes que han sufrido y tengan un daño cerebral adquirido, una rehabilitación después de una intervención o rehabilitación post-COVID. La unidad de recuperación funcional del Hospital Ribera Polusa está configurada por diferentes especialistas en las distintas áreas terapéuticas que pueden requerir los pacientes que acuden a esta unidad. Trabajamos mediante la neuropsicología, neurologopedia, terapia ocupacional y fisioterapia. Y siempre se toman las decisiones en conjunto, se realizan reuniones y nos ponemos de acuerdo en cómo debe ser orientado el tratamiento en el caso de cada paciente, porque la unidad está claramente enfocada a la recuperación funcional de los pacientes, es decir, a intentar alcanzar la mayor autonomía que sea posible teniendo en cuenta el tipo de lesión de los pacientes. A continuación nos va a hacer su exposición el director médico del hospital, Carlos García Porrúa. Hola, buenas. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Sobre qué nos va a hablar? Bueno, nosotros en el Hospital Ribera Polusa, lo que hemos intentado es hacer un equipo multidisciplinar con distintas especialidades que abarcan, cubrir todas las áreas de déficit que realiza o que nos deja el ictus que nos explicó brillantemente la doctora Rodríguez Ares, ¿no? En este sentido, este tratamiento intensivo y personalizado se basa en la terapia ocupacional, en la neurologopeda, en la fisioterapia, en la neurofisioterapia y la neuropsicología. Serían un poco los 4 pilares sobre los que dibujamos nuestra unidad de recuperación funcional, ¿no? Con el fin último, como decía la doctora, de buscar esa máxima autonomía de ese paciente que, por desgracia, ha tenido esa lesión. Empezábamos esta sesión poniendo un poco el foco en la importancia que tienen las familias durante todo el proceso, también el de recuperación. No sé qué nos puede explicar acerca de la atención que merecen también estas familias. Bueno, las familias tienen que entrar dentro de la recuperación del paciente, ¿no? A día de hoy no se concibe un paciente lesionado con un ictus sin poder ofrecer esa incorporación social, esa función social, ¿no? Entonces, la comunicación de este paciente es fundamental, la habituación a sus déficits en su casa de siempre, con su familia de siempre, pues tenemos que hacer partícipe a la familia para que le ayude a esa autonomía y esa independencia, ¿no? Un poco aprenderle o enseñarles esos truquillos de la cocina, esos truquillos del día a día, de vestirse, asearse, ir a la cama, y para eso tenemos que implicar a la familia, siempre ofreciendo objetivos alcanzables, cortos pero alcanzables, y un poco poniéndonos cada día, cada objetivo, un reto más, ¿no? un reto más alto para conseguir. Sería un poco la implicación de la familia. La implicación de la familia. Imagino que también incidirá directamente en lo que es la recuperación del paciente, ¿no? Por supuesto, un paciente acompañado de la familia y valorados los recursos y valorados la situación del día a día, pues siempre se le puede ayudar más y implicar a la familia para que esa recuperación sea más rápida y más ad íntegro, ¿no? Más total. Vale. Aixa Parras es terapeuta y también coordinadora de la unidad. ¿En qué debemos poner el foco? A ver, realmente el foco principalmente es a la hora de la valoración, valorar al paciente por todo el equipo y poder plantearnos unos objetivos, ¿no? Esos objetivos que poco a poco vayan motivando al paciente, vayamos viendo la evolución y entre todos consigamos, tanto la ayuda con la familia como el propio paciente y los profesionales, ir avanzando, porque al final todo es una rueda, ¿no? O sea, la parte psicosocial, la parte física, la parte funcional, la parte del día a día, van a ir motivando y eso también va a ir ayudando mucho en la rehabilitación, en la evolución del paciente. El foco realmente hay que plantearlo desde el punto de vista a lo mejor de las actividades más básicas de la persona, para ir poco a poco ganando funcionalidad y ganando independencia en su día a día.
Imagino que tratan pacientes de todas las edades, ¿no? Sí, la verdad es que en la unidad, bueno, pues a nivel de daño cerebral podemos encontrar pacientes de cualquier edad, y también al estar también trabajando con personas después de haber sufrido pues, el COVID, ¿no? Sí. A la hora de la recuperación y de lo que es una intervención quirúrgica, una posible recuperación de cadera, de rodilla, pues podemos encontrarnos, sí, personas de, bueno, tampoco pues edad media, edad un poquito más avanzada, pero para eso también pues seguiremos planteándonos unos objetivos con cada persona. Perfecto. Ahora vamos a conocer el caso de uno de los pacientes de esta unidad, que es Manuel, y también de su hija Patricia, por esta importancia que cobra, ¿no?, la familia en la recuperación. Para ello vamos a ver cómo reacciona la familia cuando se entera de que, bueno, un ser querido ha sufrido algún tipo de ictus o enfermedad relacionada con las que estamos hablando ahora, ¿no? Y para eso damos paso a un vídeo. Bueno, pues yo estaba en la huerta con los niños y me llamó por teléfono mi tía, que había encontrado a mi padre en los pasillos del trastero y que tenía toda la pinta de ser un ictus. O sea, tenía la boca torcida, la mirada perdida, no respondía físicamente a estímulos brazo o pierna y bueno, estaba allí tirado. Pues no sentí nada, que salí y me caí. Salí del trastero, salí al pasillo y me caí en el pasillo. Yo no sentí nada. Uf, se me cayó el alma a los pies, porque realmente tenía esa mirada perdida, desencajado completamente, o sea, lo que es la expresión facial, aquello era un cuadro. Y yo lo toqué poco, pero lo poco que lo toqué no sentía que él notara nada. Pues intenté levantarme, pero no daba. Paraba así con la mano a la pared y no daba levantado. Al principio lo que respondía era a estímulos, simplemente, y movía un pelín, pero un pelín. Y ya cuando salió de hospitalización, antes de entrar en la unidad, ya era capaz de hacer un poquito de fuerza, incorporarse, ayudado y demás, y tener bastante fuerza para moverse un pelín. Y de la unidad ya salió caminando completamente sin ningún tipo de apoyo. Bueno, ni de que bien tenía antes no sé si lo podré hacer, pero de momento hago vida normal. Es decir, una recuperación increíble. Todo el mundo de hecho lo dice y está pues alucinando. Yo creo que es una cuestión de actitud y medios. Los medios los ponen aquí y la actitud hay que traerla y dejarse empapar de alguna manera por la que reciben aquí. Esperanza, alegría, una actitud muy positiva y sobre todo cercanía y amabilidad que necesitas, y más en estos tiempos. Pasamos ahora a una ronda de preguntas. Algunas de ellas las han remitido a través de la web de La Voz de Galicia. La primera es para la doctora Tania. ¿Hay un perfil de paciente, digamos, con daño cerebral adquirido? Bueno, dentro del paciente con daño cerebral adquirido, la parte que nos toca a los neurólogos sería la parte de los ictus, ¿no? Porque los accidentes de tráfico que conllevan traumatismos, tumores y demás, caería ya en campo de la neurocirugía. Entonces, en nuestro caso sí que hay un perfil un poco más definido que si hablamos en general, puesto que son pacientes que tienen edades superiores a 60 años habitualmente y factores de riesgo vascular, hipertensión, azúcar, dislipemia. Cuantos más factores, pues más probabilidades de sufrir un ictus, pero bueno, a veces sin ninguno de ellos ocurre la desgracia. E incluso, claro, evidentemente vemos también ictus en gente joven. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes, digamos, tras un accidente cerebrovascular? Lo que vemos más frecuentemente son pérdidas de fuerza, entonces debilidad en la pierna, debilidad en el brazo y todo el trastorno motor que eso conlleva. A veces hay pacientes que debido a esta pérdida de fuerza no son capaces de caminar cuando antes hacían una vida normal. Esto, claro, disminuye mucho su capacidad de autonomía, de autocuidados. La siguiente pregunta va dirigida a usted, doctor García. ¿Qué es lo que aporta la creación, digamos, de esta unidad y en qué creen que pueden beneficiar a la sociedad?
Lo que aporta, yo creo que fundamentalmente lo que aporta es una primera valoración de varias especialidades, personalizada al paciente y de tal forma que identificando los déficits tanto musculoesqueléticos o de fuerza, como nos contaba la doctora, pues también esos déficits de poder comunicarse, ese déficit de poder hacer una vida más independiente, el aseo, desde las dificultades para tragar, que a veces, bueno, pues el poder ofrecer en un mismo acto no, pero en un acto digamos que intenso y concentrado, pues todas estas especialidades para la recuperación pues más global, ¿no? más integral. Entonces, eso lo hemos aunado todo en nuestra unidad de recuperación y una vez valorado, pues se lo ofrecemos al paciente, ¿no? Con el fin de que de esta manera multidisciplinar, intensiva y personalizada, pues en un plazo corto podamos alcanzar una autonomía mucho mayor y una mejor función tanto en las emociones como social, bueno, global, ¿no? ¿Qué otras patologías, digamos, podrían beneficiarse de la creación de esta unidad? Bueno, ahora en este momento y con la época COVID, pues los enfermos post-COVID son candidatos también a esta recuperación. Por desgracia, hay pacientes que sufren el COVID y que están mucho tiempo en UCI. Entonces, esta permanencia en UCI, que es necesaria, conectados a respiradores, pues les provoca un daño. Si yo estoy un mes, 2 meses encamado, pues lo razonable es que yo pierda fuerza, lo razonable es que si, bueno, además me han tenido que poner una traqueostomía, pues que tenga dificultades para tragar, bueno, las secuelas de una UCI prolongada. Además de eso, probablemente también lo que sería el virus el coronavirus, también podría tener algo que ver en las lesiones neurológicas, ¿no? Dicho eso, estos pacientes se beneficiarían de este tratamiento pues, multidisciplinar, intensivo, que le podemos ofrecer con una recuperación mucho más precoz y más global, ¿no? En cuanto al tipo de tratamiento, más bien al tratamiento tecnológico que pueden ofrecer, ¿qué papel juega la tecnología, digamos, en la unidad? Bueno, nosotros hacemos una apuesta tanto por el profesional, que el profesional, por supuesto, tiene que ser un profesional que esté, bueno, que sepa un poquito, que tenga sus conocimientos y que habilidades y que tal. Y luego nos basamos en la innovación y la tecnología. En este sentido nosotros tenemos un proyecto de realidad virtual, con unos guantes, con unos sensores y unas gafas, y con esos guantes y con esas gafas, pues el paciente le permite percibir pues, la realidad, aunque no esté ahí presente, pues se lo permite vivir con esa realidad de tal forma que puede mejorar sus conexiones neurológicas para resolver el problema, ¿no? Entonces, eso es una apuesta que hacemos desde el Hospital Rivera Polusa, que creo que es una cosa novedosa y que puede reportar muy buenos resultados y, sobre todo, muy buena recuperación a nuestros pacientes. Una de las preguntas que más se repiten es el tiempo, ¿no? La gente, los pacientes quieren saber, y sus familiares, ¿cuánto tiempo tardan en recuperarse? A ver, realmente poner un tiempo es algo complicado, ¿vale? Todo depende de cómo esté el paciente, de qué evolución lleve el paciente. Nosotros realmente apostamos por una terapia intensiva, ¿no? La unidad está organizada con los 4 pilares que ha dicho el doctor, pero realmente también harían rehabilitación por la mañana y por la tarde. Entonces, apostamos por una pronta recuperación. Entonces, a partir de ahí también está el día a día con el paciente, el ir viendo qué vamos mejorando, qué se va quedando también un poquito más estancado, comunicarlo a la familia. Entonces, nos podemos plantear un tiempo de unos 3 meses. También la doctora ha dicho que podemos hablar ya también a los 6 meses y sabemos que hasta el año, 2 años podemos ir también recuperando, pero nosotros realmente apostamos por el trabajo en el momento agudo con esa terapia intensiva. Que tiene que ir día a día, ¿no? Como usted comenta. Exacto. ¿Cómo es el trabajo día a día con los pacientes?
Realmente al ser bueno, en el hospital pues obviamente tienen sus cuidados personales, su aseo, que también es importante a la hora de recuperar, ¿no?, las capacidades de la persona. La terapia ocupacional se encarga de eso, de trabajar ese aseo personal, pues la alimentación, el cuidado de uno mismo. Entonces ahí ya empezamos a trabajar bastantes actividades básicas de la vida diaria. Después seguimos con la rehabilitación de la parte de fisioterapia, terapia ocupacional, como hemos dicho antes, neurologopeda y neuropsicología, tanto por la mañana como por la tarde. Entonces realmente hay sesiones por la mañana, sesiones por la tarde, tienen pequeños ratitos de descanso también para, bueno, recuperarse y también tener tiempo personal para ellos, pero la unidad está orientada a trabajar de forma bastante intensiva y poder recuperar el máximo de las capacidades de la persona. ¿La rehabilitación continúa cuando reciben el alta? Sí, hay posibilidad de hacer rehabilitación ambulatoria. Ya es verdad que estamos hablando de tiempos y terapias más cortitas, ¿no?, porque a lo mejor durante el día están haciendo rehabilitación por la mañana y rehabilitación por la tarde, y muchos pacientes vienen a hacer rehabilitación ambulatoria y a lo mejor hacen pues un par de sesiones de 3 días a la semana, o vemos que directamente solamente necesitan trabajar más profundamente una parte y pues a lo mejor trabajan con la fisioterapeuta una vez todos los días, 1 hora. Ya depende también de bueno, cómo esté el paciente en ese momento y cómo valoremos el tratamiento. Recibe unas pautas concretas, digamos, ¿no? Sí. ¿También en claro su sí. familia? Sí. Nosotros, antes de que el paciente se vaya, también podemos dar pautas a las familias, incluso ya lo hacemos en el día de hoy, ¿no?, para volver a la casa. La vuelta a la casa es algo también que la familia pues incluso pueden estar algo preocupados, el paciente también, el día a día en el hospital. Realmente pues eso, hay mucha rutina y todo está muy controlado, pero cuando volvemos a casa pues también necesitamos adaptar nuestro entorno, adaptar pues con algunos productos de apoyo si lo necesitamos. Entonces ahí siempre hablamos con las familias para dar pautas para que puedan seguir el tratamiento y por supuesto hacer partícipe al 100% al paciente, que es la persona que tiene que ir tirando y consiguiendo esas secuelas que hayan quedado un poquito pues más residuales. Uno de los tratamientos más importantes es la fisioterapia neurológica. Queremos preguntarle a Silvia en qué consiste exactamente y cómo debe ser. Bueno, nosotros basamos, como ha comentado Aisa, en un programa rehabilitador intensivo. Intentamos también que sea precoz, que el paciente empiece lo antes posible, porque está demostrado que la recuperación suele ser más positiva. Y siempre hacemos una valoración del paciente, cada paciente es un mundo, es totalmente individualizado, hay gente que tiene más alteración motora, otra que tiene más alteración sensitiva, entonces bueno, un poquito en función de los déficits de cada persona o de la lesión, secuelas que la lesión haya podido dejar, abordamos un poquito el tratamiento. Al tener 2 sesiones mañana y tarde nos da bastante tiempo a tratar todo, a nivel motor, nivel sensitivo, alteraciones de la marcha, bueno, sobre todo a los pacientes lo que más les preocupa es volver a caminar, entonces todo lo que es reeducación de la marcha, hay bastante tiempo para trabajo con ellos. Siempre hay que respetarle su tiempo de fatiga, ¿vale?, porque a veces al principio sobre todo se cansan un poquito, pero un poco basado en entrenamiento funcional, repetición de tareas, actividades de la vida diaria, bueno, que eso se encarga un poquito más la terapeuta ocupacional, pero al final englobamos un poco el tratamiento para que sea conjunto. ¿Ven resultados a corto plazo? Depende del paciente. Es cierto que nosotros hemos tenido pacientes ingresados que han tenido una recuperación muy favorable, como es el caso de Manuel, de este señor que ha salido en el vídeo, y se han recuperado bastante bien, se han podido ir a casa sin ayudas técnicas o con pequeñas indicaciones, y luego ahora, bueno, continúan, digamos, las sesiones, rehabilitación ambulatoria para acabar de tratar todos esos déficits que quedaron. Queremos conocer también el concepto de tecnología virtual que se incorpora a estos pacientes. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, la tecnología virtual es muy amplio. Nosotros en el caso del hospital hemos incorporado, como comentó el doctor, es un sistema de gafas de realidad virtual que, bueno, el paciente puede ver a nivel tridimensional la actividad que se está realizando.
lo tenemos orientado para que sean tareas de la vida diaria, como puede ser coger una taza, coger una cuchara, remover un café, cosas útiles y funcionales para el paciente. Estas gafas van incorporadas con un sistema áptico, que son unos guantes que tienen receptores sensoriales y de movimiento, y con ello el paciente lo que puede hacer es que tiene la percepción en la mano de lo que está tocando, de la sensación, del peso incluso del objeto que está tocando. Y bueno, el programa es bastante completo porque puede medir a nivel de movilidad, grados de movilidad de los dedos, presión, fuerza. En nuestro caso estamos incorporando esto. Luego hay otros tipos de las tablets que puedes hacer juegos más a nivel cognitivo. Tienes sensores de movimiento, con pantallas, incluso consolas hay incorporadas ahora. Pero bueno, nosotros desde el hospital hemos incorporado a nivel más tratamiento de miembro superior y mano, que suele ser lo que más se altera. Para pacientes de todas las edades, entendemos. Sí, Perfecto. sí, porque se puede variar en dificultad. Tú puedes personificar los programas en función de dificultad, puedes irlos dificultando más, menos, en función del paciente. Además, imagino también habrá un acompañamiento constante para darles a los pacientes las herramientas que necesitan para manejar toda esta tecnología, ¿no? Sí, el programa ya está diseñado para que el paciente tenga estímulos tanto visuales, auditivos. El programa ya va diciendo lo que hace, pero bueno, siempre está el terapeuta acompañando, porque bueno, en el caso nuestro, el terapeuta también está viendo la actividad que hace el paciente al mismo tiempo y le puede dar ciertas indicaciones de cómo realizarlo. Una de las preguntas más repetidas, digamos, son los márgenes, digamos, de mejoría. Tras sufrir una lesión neurológica, ¿cuánto es? Le queremos preguntar a la doctora Tania. ¿En el tiempo se refiere? Sí, en el tiempo, efectivamente. Bueno, un poquito lo que os explicaba en la presentación, y es que el margen de mejora va a depender mucho del tipo de paciente y sobre todo del tipo de ictus que tenga. En pacientes más jóvenes, más plasticidad cerebral, es más fácil recuperarse que a lo mejor en un paciente pues, más anciano, más mayor, pero sobre todo va a depender de la localización del ictus. En algunos territorios es relativamente fácil ir recuperando función mientras que las neuronas de al lado sean capaces de suplir, por simplificar un poco esto, mientras que en otros, en lugares estratégicos, el pronóstico es peor. Normalmente en el primer mes ya vemos un poquito hacia dónde se dirigen las recuperaciones, si el pronóstico es alentador o no, pero la verdad es que hablar de tiempos es muy complicado porque cada persona es un mundo y van desarrollando diferentes capacidades para adaptarse. Sí que es verdad que lo del lenguaje se ha visto que en el tiempo, aun pasado un año o incluso 2, es capaz de adquirir mayor capacidad para articularlo, para emitirlo, también siempre y cuando la comprensión esté un poquito preservada. También en el tema del lenguaje, el hecho de comprender nos ayuda a cualquier parte de la rehabilitación, porque muchas veces los pacientes están afásicos y no comprenden las órdenes más simples, entonces el hecho de pedirles que movilicen un brazo o una pierna es tremendamente complicado para transmitírselo. Eso también dificulta un poco la rehabilitación. Cuanto menos sea el déficit y mejor esté el paciente en el momento de partida, más rápida suele ser la mejoría. En cambio, cuando el déficit es muy grande, el ictus es muy extenso y ya partimos de una situación a lo mejor de hemiplegia flácida, pues más tiempo, más paciencia y peor pronóstico nos esperaremos. El tiempo aquí también juega un papel fundamental, imagino. Sí, el tiempo en el cerebro, por una parte, el estímulo que recibamos externo es importante porque lo que hablaban nuestros compañeros de rehabilitar de forma precoz e intensiva, eso siempre va a mejorar el pronóstico, pero también es verdad que el cerebro necesita su propio tiempo para ir recuperando flujo, función, etc. Entonces, sí, el tiempo no nos lo podemos saltar. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los primeros resultados que han comprobado desde que han puesto en marcha la unidad? ¿Qué destacaría? Y también nos atrevemos a preguntarle qué anticipa. Los resultados que hemos tenido hasta ahora, la verdad es que han sido espectaculares, ¿no? Un poco lo que refleja el vídeo que hemos puesto. O sea, la verdad es que hemos tenido suerte, o hemos elegido bien, o nuestros pacientes nos han elegido bien, o lo hemos hecho bien, sí. Pero la verdad es que los resultados fueron muy buenos. En periodos cortos de tiempo, mes y medio, un mes,
pues hemos conseguido que el paciente pues prácticamente tuviera una recuperación para ser autónomo, para poder dejarle marchar a casa y para que un poco de la mano de la familia pues intentar que se defienda y que haga su día a día. Seguimos manteniendo esa recuperación, por así decirlo, entonces le seguimos dando apoyo pues 1 o 2 veces a la semana. Después de recibir el alta, entendemos. Después de recibir el alta, pero bueno, en un principio en ese aspecto estamos muy satisfechos. Entonces, ¿qué es lo que prevemos? Pues prevemos que esto pueda ser una oportunidad para este tipo de pacientes, que yo creo que en este momento está un poquito corta, ¿no? Que creo que a día de hoy es una necesidad el poder ofrecer unidades de recuperación pues eso, multidisciplinar de daño cerebral adquirido, ¿no? Entonces creemos que podemos ser un refugio y una ayuda para estos pacientes, no solo a nivel de la provincia de Lugo, sino que a nivel de, yo creo que de Galicia, porque no tenemos, o sea, no hay mucho más y creo que a día de hoy tenemos experiencia corta, pero muy buena para poder mostrar, ¿no? Dentro de ese equipo multidisciplinar cuentan también con psicólogos. ¿Qué papel juegan ellos en todo esto? Los neuropsicólogos son fundamentales, son fundamentales. Yo un poco pienso en mí mismo, si a mí de repente, por la desgracia, tengo un ictus y me veo impotente de hablar, me veo impotente para caminar, que el día de ayer estaba con mi familia y hacía cosas y de repente no puedo hacer casi nada, pues la verdad es que el apoyo psicológico es fundamental. Entonces, el poder ver qué es lo que me pasa, comprenderlo, poder encauzar mis debilidades y mis fortalezas para que eso se traduzcan en la incorporación de la recuperación multidisciplinar con el fisioterapeuta, con la terapeuta ocupacional, con la logopeda, pues el neuropsicólogo ocupa un papel fundamental. Imaginamos que dentro de este, digamos, equipo multidisciplinar todos compartirán muchas sinergias de los pacientes para tratar así de que la evolución sea mayor y en menor tiempo. ¿Cómo funciona el equipo? El equipo siempre funciona compartiendo la información. Siempre el paciente se valora de forma conjunta y esa valoración conjunta permite que cada una de las especialidades aporte su punto de vista, con lo cual esa especialidad aportando su conocimiento y su habilidad, pues lo que genera es mayor conocimiento, ¿no? Y eso repercute en el paciente de tal forma que la recuperación es más rápida. Yo creo que si algo es de destacar de una unidad así, es eso un poco, ¿no? El trabajo en equipo, compartir conocimientos, compartir habilidades, que todo eso fluya para mejorar a nuestro paciente y que esto se vea en resultados para la autonomía del paciente. La unidad es de daño cerebral adquirido, pero también de recuperación funcional. ¿Esto qué implica? ¿Qué otro tipo de pacientes tratan? Bueno, la especialización es un poco en el daño cerebral adquirido. Sí que es verdad que tenemos unas especialidades muy potentes y, por ejemplo, la neurofisioterapia, la fisioterapia, entonces, bueno, pues lesionados pues, de otro tipo, fundamentalmente musculoesqueléticos, cirugías complicadas de articulaciones, protésicas, bueno, se podrían beneficiar. Bien, es verdad que sería, bueno, un poco utilizar nuestra unidad para mejorar también eso, pero bueno, digamos que el paciente que más se beneficiaría y que por lo que hemos dirigido los esfuerzos, hacia los que hemos dirigido los esfuerzos, es el paciente de daño cerebral adquirido. Queremos saber un poco también qué ha cambiado con toda la pandemia, cómo han enfocado su forma de trabajar en los últimos meses en este marco que estamos viviendo. Bueno, el coronavirus es un poco lo que realmente llevamos pues, un año y pico peleando con él, ¿no? Nosotros ahora ya, en estos 3 últimos meses, la verdad es que la campaña de vacunación nos ha ayudado. Seguimos manteniendo, por supuesto, las distancias de seguridad, el uso de mascarilla, los genes, pero bueno, también podemos decir que, bueno, que la mayor parte por supuesto, el personal sanitario pues lo tenemos vacunado y la mayor parte de los pacientes que también nos llegan pues están vacunados o casi vacunados, con lo cual nos permite, sin relajarnos en las medidas, nos permite ser más confiados en cierta manera, ¿no? Digamos que nos permite verlo con mayor esperanza. Sí. Imagino que la proximidad a la hora de tratar y de ayudar a este tipo de pacientes es fundamental. Entonces, por eso a algún lector le había surgido la duda de cómo hacían en tiempos de pandemia para ayudar a las familias también. Sí, pues un poco lo que hacemos es
extremar los cuidados, obviamente, extremar los cuidados, sin bajar la guardia, por así decirlo, y en cierta manera pues, bueno, justificarnos con que haciendo bien las cosas no tengamos ningún problema de contagio o de infección. Afortunadamente no hemos tenido ningún problema en ese tipo y yo creo que, lo que comentaba antes, que el tiempo y la vacunación y la concienciación tanto de los familiares como del propio paciente, como del entorno en el que estamos, al ser un ámbito hospitalario, bueno, nos permite ofrecer más tranquilidad y un poco más seguridad, ¿no? Una de las preguntas que también se repetían de nuestros lectores eran las pautas que debía seguir o cuáles eran los consejos que le darían un profesional a los familiares de una persona con daño cerebral. Aisha, ¿qué les diríamos? Bueno, al principio realmente que, bueno, obviamente hay que empezar a buscar pues, recursos asistenciales que nos puedan ayudar, ¿no? En el momento que pues, la familia pues, tiene la información de que su familiar, bueno, el paciente ya tiene el ictus, ya estaría en el hospital y a partir de ahí pues, obviamente puede hablar con todo el equipo médico, el neurólogo, incluso con las trabajadoras sociales que hay en el hospital para que empezar a buscar esos recursos asistenciales, tanto para la adaptación del hogar como para la posibilidad de pues, acudir a un centro especializado donde poder recuperar al máximo toda la funcionalidad del paciente, ¿no? El momento que ya acudiesen, si fuese nuestro caso, al hospital Ribera Polusa, a partir de ahí es muy importante, bueno, pues, hablar con la familia, darles confianza, ser empáticos con ellos, decirles que, bueno, pues, que en este camino que es muy complicado, que no están solos, ¿no? Que nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos tanto en el antes como durante el proceso, como después, que pueden seguir contando con cada uno de los profesionales que estamos allí y que el equipo, bueno, que estamos para ello, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar un poco a involucrarlos en esa rehabilitación, en la rehabilitación que va a haber en el hospital y en la rehabilitación que va a haber ambulatoria y después en casa, pues saber que también hay productos de apoyo en el caso de que sean necesarios para adaptar el entorno, para adaptar el hogar, ¿no? Y para adaptar el día a día para luego volver a su vida normal. La adaptación del entorno del hogar, imagino que será también uno de los puntos más difíciles, ¿no? Y que más tenéis que tratar con la familia, porque al final es reordenar la vida, ¿no? En cierto modo. Sí, además, bueno, muchas familias cuando piden la primera información, eso es algo que realmente les preocupa, ¿no? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que tener en casa? Siempre le decimos que esperen un poco a ver realmente cómo va evolucionando su familiar, ¿no? El paciente, porque no es lo mismo cuando piden la primera información que cuando ya se van de alta. A partir de ahí, pues saber que se pueden contar con esos productos de apoyo y que la misma trabajadora social puede ayudarlos también a conseguirlos, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, pues adaptar el baño, el aseo, su día a día, la alimentación, si fuese necesario, pues, los desplazamientos, los traslados. Hay muchas ayudas que pueden hacer que la vida también sea un poquito más fácil y que esas capacidades residuales que aún no hemos conseguido, poder obtenerlas de otra forma. Muchas gracias a los 4 ponentes por resolvernos todas las dudas. Muchas gracias a ustedes, lectores, también por seguirnos y gracias por conocer también de cerca y por dentro el funcionamiento de la unidad de daño cerebral adquirido y recuperación funcional del Hospital Ribera Polusa. Muchas gracias.